Estuve en eso pensando que a veces nos falta un poco de albedrío, es decir, pensamiento independiente, y que estamos alcahueteando todo el tiempo aquello que coincide con nuestro pensamiento. Entonces, a ver, por ahí pienso que la situación por la que atraviesa nuestro país es multicausal, no es solamente por la economía, no es solamente por la política, no es por nosotros, por nuestro comportamiento, por nuestro pensamiento. Es una especie de gran pelota que nos la pasamos estudiando, pero partícula por partícula. Pocas veces tenemos una mirada abarcadora de lo que nos sucede. Y por otro lado, consumimos todo aquello que coincide con nuestro pensamiento. Digo, ¿cómo vamos a crecer si no tenemos, como decía ese escritor, si no tenemos dos ideas contrapuestas en el espíritu simultáneamente, sin dejar de laburar, sin dejar de pensar? Digamos, estamos como fanatizándonos con algunas cuestiones. Entonces, veo gente y me veo a mí mismo consumiendo aquellos medios que dicen aquello que coincide con mi pensamiento. Todo esto sea para no laburar, todo esto sea para no pensar otra cosa. Bueno, a ver, yo te lo presento primero. Claudio Lozano es economista y político, es director del Banco de la Nación. Diputado nacional fue por la ciudad de Buenos Aires en representación del Partido Unidad Popular junto al Tano de Gennaro, que fundaron la UP en 2010. Lozano es además coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Normalmente lo llamo para preguntarle alguna cuestión respecto a la economía, pero me quedo con lo del pensamiento. Y me quedo con escuchar a gente que está pensando. Claudio, ¿estás ahí? Estoy acá, sí, efectivamente, estoy acá escuchándote atentamente. Bueno, ¿y para dónde disparamos con esto? ¿Cuándo nos vamos a dejar de echar las culpas afuera? Porque otra de las cosas que no encuentro en los medios de comunicación son, no te digo soluciones, pero sugerencias de soluciones. Es todo crítica al otro. Sí, creo que efectivamente hay una situación de cierta cerrazón en términos del universo conceptual en el que nos manejamos. Sí. Me parece que esto tiene que ver con, sobre todo para quienes, yo te diría, intentamos pensar en clave de cambiar un mundo que no nos gusta. Eso. Sí. Creo que en este sentido atravesamos un momento de la humanidad donde, digamos, muchas de las concepciones que alimentaron, que sostuvieron los pensamientos transformadores, sí, se han visto de alguna manera vulneradas por la realidad y derrotadas en la práctica. Y esto obviamente coloca al pensamiento crítico en una situación de cierta limitación, con una tendencia muchas veces a repetir historias que ya se sabe que no condujeron a ningún lugar razonable. Sí. Y creo que con la dificultad que me parece tenemos, que implica creer, digamos, o construir en el marco de la incertidumbre, ¿no? Ajá. Que sí, creo que es la clave de la etapa, saber construir en ese marco sin creer que uno tiene todas las certezas ni todas las preguntas resueltas, todo lo contrario. Sí. Saber construir en una perspectiva de mayor apertura mental. Claro, Claudio, pero ¿sabés qué pasa? Que estamos en medio de una emergencia. No es que el barco está navegando y se nos ocurre sentarnos a pensar a ver cómo sigue la cosa, sino que el barco o se hundió o se está hundiendo. Alguna vez un viejo amigo que era piloto de aerolíneas, ya falleció el tipito, le pregunté yo qué es lo que hacía él como piloto en pleno vuelo cuando tenía una emergencia. Entonces yo esperaba una explicación técnica de todo eso y el tipo lo que me dijo es: lo primero que hago es pedirle un café a la azafata.
Es decir, en el medio de la urgencia, nosotros no estamos pidiéndole un café a la azafata, estamos laburando mal sobre la urgencia. ¿Es así? Bueno, casualmente, por eso digo que hay dificultad para ponerse a pensar soluciones distintas a un mundo que es distinto al que en todo caso teníamos cuando funcionaban otro tipo de perspectivas, ¿no? Claro. Argentina no es la Argentina de la década del 60, ni la década del 70, ni la década del 50, es la Argentina que tenemos hoy, luego de transformaciones brutales vividas en los últimos 50 años, que tienen impactos muy importantes porque han socavado y destruido las bases, te diría, estructurales, sociales, sobre las que se asentaban las grandes experiencias políticas históricas de nuestro país. Las grandes propuestas de reforma social o de cambio social que la Argentina vivió en el siglo pasado, se asentaban en una Argentina que hoy ya no existe, y por lo tanto eso hace que esas experiencias, que todavía se mantienen como culturas políticas existentes en nuestro país, muchas veces se estén girando en el vacío, en el vacío de actores sociales que se buscan pero que no se encuentran. Una perspectiva remanente de los grandes movimientos políticos de la Argentina fue la búsqueda permanente de los empresarios nacionales que ayudaran a construir un perfil de país distinto. Bueno, si hay algo que pasó en la Argentina luego de los últimos 50 años, es que el empresariado nacional ha desaparecido de los principales lugares de funcionamiento de la economía argentina, y cuando una parte importante del sistema político busca esa burguesía nacional emprendedora que le permita avanzar en una perspectiva diferente, se encuentra con actores que son muy distintos, son actores en general de carácter transnacional, ya más allá incluso de que hayan tenido origen local, o incluso directamente con actores de capital extranjero. Y eso cambia sustancialmente la perspectiva y el desarrollo que uno tiene que plantearse frente a la construcción de alternativas políticas, sociales y económicas. Del mismo modo que las bases que le dieron, sostén a las experiencias de desarrollo del movimiento obrero, de los trabajadores en la Argentina, que tenían que ver con un universo de actores del trabajo vinculados a los asalariados formales, en donde dominantemente todos eran asalariados registrados, donde prácticamente los niveles de desempleo eran muy reducidos y los niveles de pobreza también. La Argentina que tenemos hoy es una Argentina donde la mayor parte de la población laboral se encuentra en condiciones de precariedad, transitando el desempleo, la informalidad o el trabajo no registrado, y donde los asalariados en blanco registrados son una minoría de la clase trabajadora actual. Entonces en este sentido, las bases que sustentaban alianzas sociales que hicieron posible grandes experiencias históricas en la Argentina han saltado por el aire, y la construcción política que dé cuenta de esta nueva realidad es la que está faltando. No ha aparecido todavía, no ha emergido, ha habido borroneos, intenciones, experiencias que han dado algunos pasos para adelante, pero otros también para atrás. No se ha logrado todavía configurar una experiencia política que pueda actuar como canal del nuevo universo de actores que esta Argentina tiene, para hacer posible una discusión en mayor profundidad del fenómeno democrático, que por otro lado también la democracia como tal está puesta en cuestión, porque si uno toma la experiencia de la Argentina de 1984 para acá, hay un proceso de decadencia político, económico y social muy marcado, que indica que no se ha logrado por la vía de la institucionalidad resolver los problemas urgentes de la sociedad. Esto pone sobre la mesa otro tema, que es que estamos
prácticamente transitando el mundo de la post-democracia, donde las instituciones representativas que se eligen a través del voto tienen grandes limitaciones a la hora de fijar condiciones para el funcionamiento de las sociedades, y los poderes fácticos que funcionan por fuera de ellas, el poder económico, mediático y demás, tiene una capacidad de imponer condiciones muchísimo más alta, y que implica abrir una discusión respecto a cómo se puede garantizar que la comunidad puede intervenir y decidir en un contexto donde con el voto no alcanza. Digo, son muchas las cuestiones que me parecen están puestas sobre la mesa, para caminar en el tránsito de un momento de incertidumbres que, vuelvo a insistir, a diferencia de cuando creíamos que teníamos todo resuelto, que había una estrategia y un mundo donde había una sociedad nueva para construir, que se suponía que se sabía cómo era. Bueno, hoy no se sabe. Lo único que sí creo que está claro es que para los problemas que tienen que ver con el común de todos, con cómo vivir en común, son temas que nos incumben a todos y que tenemos que resolver de manera conjunta y colectiva. Solo sobre la base de una resolución colectiva de los problemas del conjunto es que podemos resolver en condiciones de mayor igualdad y sin habilitar una permanente situación de privilegios para algunos y postergación para otros. Ahora, pero sacando estas definiciones más generales, lo otro hay que hacerlo en cada situación concreta, hay que ser capaces de crear mecanismos nuevos para el funcionamiento de la sociedad. Bueno, no estamos siendo capaces, Claudio, de crear mecanismos nuevos, a la luz también de que no terminamos de reconocer nuestra dependencia, nuestra falta de soberanía. Seguimos navegando en una especie de... Bueno, digamos que eso hay muchos sectores y actores hoy, organizaciones, que trabajan todos los días reconociendo estas cosas. Me parece que en todo caso lo que sí está claro es que, quienes en todo caso tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la Argentina, quienes fueron electos en la última elección como gobierno, en el marco de lo que es hoy el Frente de Todos, y que fueron electos abriendo una ilusión en muchos respecto a la posibilidad de darle solución a muchas cuestiones que estaban pendientes. De repente el camino que han encarado no pareciera tener, no pareciera condecirse con lo que fue esa suerte de pacto electoral que el Frente de Todos tuvo en el año 2019. Parece que en ese sentido, a nivel de lo que es la conducción dominante del Estado argentino, efectivamente no estamos dando los pasos para reconocer adecuadamente nuestra falta de soberanía, nuestra falta de capacidad de decisión sobre los destinos de nuestro país, y más, no solo esto, sino que hemos retornado a situaciones que en alguna medida parecían más lejanas, como es el tema de tener que cogobernar con la asistencia de un organismo multilateral como el Fondo Monetario Internacional, en una perspectiva que, si uno la deja funcionar tal cual está, nos lleva desde hoy hasta el 2034. ¿Dio resultado el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, o tal cual como vos lo pensabas, eso no servía para mucho e íbamos a desembocar igual en un default? Mirá, creo que no ha dado ningún resultado hasta ahora. De hecho, si vos te fijás cuál es el riesgo, no porque yo crea que eso sea un indicador que defina, pero para tomarlo como parte de los indicadores que los representantes del establishment suelen consultar, si uno toma el riesgo país de la Argentina, sigue siendo el riesgo país de un país en default. El default no ha desaparecido. De lo que nos meneaba a ver si todavía vamos al default. El default está con nosotros. Lo único que hizo el acuerdo es posponerlo un par de años, porque está claro que en 2 o 3 años la Argentina tiene que volver a reestructurar su deuda, y encima colocarnos a tiro de default cada 3 meses en el marco de las revisiones trimestrales que hace el organismo, y que está terminando de hacer la revisión trimestral número 1, en la que estamos en este momento
estado transitando. Lo que me parece que, digamos, no sea para nada, el default sigue estando con nosotros, estamos a tiro de default cada 3 meses, el riesgo país es el del default, la brecha cambiaria que se decía que se iba a achicar sigue en el 80%, tenemos la inflación más alta que lo que era antes del acuerdo. Digo, la verdad es que no hay ninguna, digamos, es más, digo, está claro que el acuerdo que se firmó es un acuerdo que va a contramano de las necesidades centrales de la Argentina. La necesidad principal hoy que tiene la economía argentina es parar el aumento de los precios para recomponer el poder adquisitivo de la población. Y eso no solo que no se está logrando, sino que se está agravando, y el acuerdo con el fondo es un acuerdo netamente inflacionario, que no nos permite armar una estrategia antiinflacionaria razonable. Por último, ¿tiene algo que ver con todo esto en esta mirada por ahí holística que yo siempre pretendo tener y no particularizando siempre en alguna cosita, pero tiene algo que ver esta puja entre el poder ejecutivo y el poder judicial y las diferencias con el legislativo, esta especie de grieta interna en estos 3 poderes? ¿Tiene algo que ver? Mira, lo que sí tiene que ver es que efectivamente hay actores que se han encargado de ponerle límites a los intentos que hubo, por cierto, por parte de la gestión actual de modificar el estado de cosas. Sí. Cuando uno tiene una corte que frente a la decisión de transformar en servicio público el cable, el internet y la telefonía por celular, y cuando tiene una corte que todas las definiciones que toma en realidad lo que hacen es preservar los privilegios de un orden que debe ser modificado, bueno, efectivamente es una corte que es un obstáculo para avanzar en determinadas transformaciones. En todo caso, eso obviamente no le quita responsabilidad al Poder Ejecutivo, porque debería, de la mano de la comunidad, arbitrar los mecanismos para modificar la situación de la Corte que efectivamente tenemos, que es una Corte obviamente totalmente irrepresentativa en el momento actual. Es una corte que tiene menos miembros de los que debe tener, es una corte donde no hay mujeres, es una corte que está, digamos, integrada por 2 personas que aceptaron ser nombrados por decreto violando la Constitución, y es una corte donde parte de los miembros son claramente exponentes de estudios que están al servicio de los principales intereses de la economía argentina. Digo, claramente esto habría y hay que modificarlo, pero digo, esa corte es un límite, del mismo modo que es un límite ciertas fuerzas políticas que tienen compromisos muy claros con el poder económico y que le ponen y que actúan como voceros de los que, por ejemplo, digo, es absurdo que en la Argentina de los últimos 2 años o 3 años, en donde hemos tenido aumentos de los precios internacionales de los principales productos que nosotros colocamos en el mundo, trigo, maíz, soja, carne, aluminio, acero y demás, que son aparte insumos fundamentales de la mesa de los argentinos y de muchos de las cosas que tenemos aquí, que no se haya arbitrado un sistema de retenciones para desacoplar los precios internacionales de los internos. Y cada vez que se quiere hacer esto, ponen el grito en el cielo como si uno estuviera, digamos, emulando las definiciones de los soviets de la Rusia de comienzo del siglo pasado, y es un mecanismo históricamente utilizado para poder tener el efecto de que el precio interno que pagamos por lo que nosotros hacemos no tenga un precio internacional que efectivamente tiene que ver con aquellos países que no producen lo que nosotros producimos, es decir, aprovechar la ventaja que implica ser capaces de tener trigo propio, tener energía propia, tener soja, tener maíz y demás. No tiene mucha razonabilidad que teniéndolo nosotros tengamos que pagar el pato de aquellos que, frente a la situación del mundo y el impacto de la guerra, resulta que tienen que pagar un precio por las nubes de todas estas producciones. Digo, la verdad, obviamente hay límites, digamos, por parte de fuerzas políticas que claramente son refractarias a llevar adelante estrategias que mejoren las condiciones de vida de la población argentina, y está más que claro que el tema de la capacidad de fijación de precios
que tienen los actores principales del poder económico en la Argentina, ha sido un límite permanente que le han puesto a cualquier intento de modificar la distribución del ingreso. Eso viene ocurriendo desde que este gobierno ya ocurrió en el final de la experiencia macrista, y todos los intentos de modificar la situación por parte de este gobierno, que en mi opinión ha hecho un abuso del diálogo y no ha utilizado las herramientas de disciplinamiento que la ley y el Estado le permiten, efectivamente la fijación de precios por parte de estos actores ha sido un condicionante clave de los mayores niveles de desigualdad que tenemos hoy en la Argentina, del retroceso en la distribución del ingreso en perjuicio de buena parte de la comunidad y consecuentemente, por cierto, de la derrota electoral que tuvo el Frente de Todos, perdiendo cerca de 5 millones de votantes en la elección de medio término. Claudio, la ultimita, ley de entidades financieras, ¿sigue siendo la misma ley que impuso la dictadura o eso se tocó? Ha tenido múltiples modificaciones, pero como cuerpo general sigue siendo la ley de la dictadura, que debiera hace rato haber sido modificada, como también la legislación en materia de comercio exterior. Hay ciertos basamentos centrales de la época de la dictadura o de la época de la década de los 90, que son basamentos centrales del funcionamiento de una sociedad que no ha revisado el rumbo que puso en marcha la dictadura, ¿no? Que claramente en el marco del endeudamiento lo que se desplegó sobre la Argentina con normas muy fuertes como la de la ley de entidades financieras, ha sido una verdadera estrategia de la desigualdad, ¿no? Donde un trabajador que en el 74 ganaba 100 pesos, hoy gana 30, es decir, perdió 70% de su poder adquisitivo. Y en donde tenés un crecimiento del 300% del trabajo no registrado y un 900% de crecimiento de la pobreza. La Argentina del estancamiento y la desigualdad se puso en marcha con la dictadura y sigue con nosotros, y sus bases centrales están puestas intactas y son las que hay que modificar. Abrazo grande, Claudio, gracias. No, gracias a vos, hasta siempre. Lo escuchaste, a Claudio Lozano. ¿Viste qué interesante que es escuchar a estos tipos? Tenés que seguirlo, porque es una catarata. Pero va y viene con el pensamiento. Hay un pensamiento crítico. El tipo participa de este gobierno, pero tiene un pensamiento crítico. Yo no he escuchado otro que así lo haga. O hay opositores o alcahuetismos permanentes. Y no necesitamos ni lo uno ni lo otro. Otra vez, albedrío. Pensamiento independiente. No necesita la palabra libre antes. Albedrío. Pensamiento independiente. Voy y vengo con el melón a ver si puedo parir alguna cosa nueva. Y si lo escuchaste a Claudio Lozano, ¿dónde? Acá, en el Desconcierto.